Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Aguilar y hoy vamos a hablar sobre el desentendimiento moral según Albert Bandura en 1999. Primero, ¿qué es el desentendimiento moral? El desentendimiento moral es un proceso psicológico mediante el cual una persona se separa de sus valores éticos para poder realizar acciones que normalmente consideraría incorrectas. A través de este mecanismo se reduce el sentimiento de culpa, vergüenza o remordimiento, haciendo que la conducta negativa parezca aceptable o incluso necesaria. Primero viene la justificación moral, que la justificación moral ocurre cuando una acción incorrecta se presenta como correcta o necesaria para lograr un bien mayor. En estos casos, la persona prioriza el resultado final sobre el comportamiento ético, convencida de que el fin justifica los medios, como cuando alguien copia en un examen pensando que es la única forma de asegurar su futuro académico. Segundo, tenemos el lenguaje eufemístico, que consiste en utilizar palabras suaves o técnicas para describir acciones dañinas con el fin de ocultar su gravedad real. Al cambiar el lenguaje, también cambia la percepción emocional del acto, como cuando se habla de ajustes de personal en lugar de despidos o de daños colaterales en vez de personas afectadas. Después tenemos la comparación ventajosa, que es cuando una persona minimiza su conducta incorrecta al compararla con otras acciones que considera peores. De esta manera, el error propio parece menos grave, lo que reduce el sentimiento de culpa. Por ejemplo, cuando alguien dice que su falta no es tan grave porque otras hacen cosas mucho peores. Siguiendo con el desplazamiento de la responsabilidad, que sucede cuando la persona atribuye sus acciones a una autoridad o figura de poder, argumentando que solo obedecía órdenes. Al hacerlo, se anula la responsabilidad personal, aunque moralmente cada individuo sigue siendo responsable de sus decisiones y acciones. Después tenemos la difusión de la responsabilidad, que ocurre cuando la culpa se reparte entre varias personas, lo que hace que nadie se sienta realmente responsable. Este tipo de desentendimiento moral es muy común en grupos y redes sociales donde se justifican conductas negativas diciendo que todos participan en ellas. Después seguimos con la distorsión de las consecuencias, que este mecanismo consiste en minimizar o negar el daño causado por una acción. La persona se convence de que las consecuencias no fueron tan graves o que nadie resultó realmente afectado, lo que le permite actuar sin sentir remordimiento, como cuando se dice que una ofensa solo fue una broma. Después tenemos la deshumanización y culpa a la víctima, que implica quitar valor a la persona afectada viéndola como inferior o merecedora del daño. De manera similar, culpar a la víctima permite justificar la acción diciendo que la otra persona provocó lo ocurrido, lo que facilita la normalización de conductas agresivas o injustas. Como reflexión, desde mi punto de vista, las personas nos desentendemos moralmente porque aceptar nuestros errores es incómodo y afecta la imagen que tenemos de nosotros mismos. La presión social, el deseo de encajar y el uso constante de redes sociales hacen que muchas conductas incorrectas se normalicen, por lo que reflexionar sobre nuestras acciones es fundamental. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.